Moadim le simcha, Javerim Yekarim. Espero que han pasado un Pesaj bendecido, lleno de amor y alegría que tenemos de parte del Eterno, por toda la redención que ha enviado primero por Moshe y finalmente a través de Yeshua Tzidkenu. Aquí estamos en los días dentro de Pesaj, llegando a la conclusión de la semana, y en este Shabbat estamos leyendo lo que es Éxodos 33:12 a 34:26, y en conexión con una haftará de Ezequiel capítulo 37, el famoso capítulo 37 de Éxodo. Y la pregunta es, ¿por qué leemos esto específicamente en la semana de Pesaj? Y quiero repasar algo bien importante. Obviamente esto viene de Parashat Ki Tisa, y si le quieres ver con más profundidad, puedes regresar a ver los estudios que tenemos en esto. Pero conectándolo con la obra de Pesaj, quiero repasar algo que hablamos anterior y enfocando en versículo 11. Yo sé que empieza en el 12, pero como somos Meshichim, somos mesiánicos, tenemos que añadir ese versículo 33, 11 y 12. Y se dice así. Primero damos la brajá al Eterno para poder estudiar su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah. Y dice en versículo 11 y 12, y hablaba Hashem a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Yehoshua, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bien interesante. Después tenemos el versículo 12, y dijo Moshe a Hashem, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces, en este momento, Moshe Rabbeinu está suplicando al Eterno por una revelación más profunda. Y está preguntando algo bien interesante. Después de hablar cara a cara con el Eterno, y tenemos que hablar sobre eso, y dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo, refiriendo a esto de Pesaj, el Éxodo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Por qué pregunta esto al Eterno Moshe Rabbeinu? ¿Y con quién realmente estaba hablando Moshe? Y yo sé que algunos van a tener problemas con esto, pero yo recomiendo, si no crees lo que vamos a hablar ahorita, anda a buscar lo que dicen los sabios sobre estos versículos y verás que es conocido que hay niveles de revelación de Hashem. Y en versículo 11 dice, Vediber Hashem el Moshe panim el panim, cara a cara, pero está escrito panim, pei nun yud mem. Pero cuando llegamos al versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero beivrit, en hebreo dice, vayome lo tujal lirot et panai. La palabra panim aquí no tiene puesto la letra mem. Bien interesante. La letra mem representa Mashiach. Recomiendo que vuelves a ver lo que dice
el estudio en Parashat Ki Tisa que hemos hecho aquí con todo el equipo de Yeshivat Shuvu, Ahavat Amin. Ten esto en mente y vamos a 34, 6 a 7. Y solamente estamos repasando esto para llegar a la conclusión de por qué leemos esto dentro de la semana de Pesaj. Y en versículo 6 dice, y pasando Hashem por delante de él, proclamó Hashem, Hashem, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero en hebreo se lee un poco diferente. Dice así: Vaya avor Adonai al panav, vayikra Adonai, Adonai, Errahum vehanun, Erechapaim verrav chesed. Chesed es la palabra por gracia o bondad. Ve'emet. Recuerda que esto es exactamente lo que se refiere Juan capítulo 1. Pero regresa a ver ese estudio que tenemos en Parashat Ki Tisa para profundizar en eso. Versículo 7. Notzer chesed, guardián o rama de la gracia. ¿Qué significa esto? Primero, hay un aspecto de Hashem visible y una representación o mensajero de rostro que tiene su nombre, que representa esa letra Mem, Mashiach, el espíritu de Mashiach. No estamos hablando en términos físicos, obviamente el cuerpo del ser humano, el hombre, es una cosa, espíritu es otra cosa. El espíritu Mashiach, el espíritu de Mashiach es desde el principio. Bereshit bara Elohim et. Aleph y Tav fue la primera creación del Eterno. O mejor dicho, decreto. Y a través de Aleph y Tav, lo que los gentiles llaman Alfa y Omega en sus idiomas, significa las letras de la Torá o la palabra, el verbo. Es exactamente lo que se refiere Juan, el anciano, en su testimonio de las buenas nuevas, capítulo 1. Es decir, la palabra del Eterno, su extensión, su rama, lo que los mismos sabios dicen que es Ruach HaMashiach. Cuando dice en Génesis capítulo 1 que Ruach Elohim era jefe al Penei Hamayim, que el espíritu del Elohim estuvo sobre las aguas, todos los sabios dicen que esto es el espíritu de Mashiach. No hay duda. Es cierto, ellos no están hablando de un cuerpo físico, de un hombre físicamente, están hablando del espíritu del Mesías. Pero con esto podemos entender por qué Rabbeinu Bachya explica que este Notzer Chesed, esta rama de gracia, que aquí lo tiene traducido como guarda misericordia, porque puede ser guardián también. Notzer o Netzer puede ser una rama o un guardián. Es decir, una rama, una extensión que viene directamente del Eterno, su palabra, que guarda la gracia. Es el espíritu del Mesías que habitó dentro del cuerpo de Yeshua Tzidkeinu. Desde el principio es el mismo espíritu, mismo Ruach. Y Rabbeinu Bachya explica que esta rama del Eterno fue enviado para los nidajim, los desterrados, los que están desconectados de los pactos de Israel, los que se desviaron de los pactos. Por esto está aquí hablando de la misericordia de Hashem, y esto tiene mucho que ver también con Yom Kippur. Hay conexión con la redención en el primer mes, con la redención del séptimo mes. Ambos son tekufot, ciclos. Contamos los años en el séptimo mes.
Levíticos 25. Pero también es un nuevo ciclo este mes. Uno tiene que ver con la luna, otro con el sol, porque toda la creación obedece al Eterno y todo tiene su propósito. Entonces, con esto en mente, sabiendo que la rama o el guardián de la gracia del Eterno, el espíritu de Mashiach, se ha revelado a través de Yeshua, es Yeshua. Estamos hablando en términos limitados al mundo físico, pero vino como hombre, habitó en hombre Yeshua, en el hombre, dice la palabra. Pero el espíritu viene directamente del Eterno. El espíritu es la palabra del Eterno. Su primer acto en la creación fue hablar, discurso. Su palabra vino directamente de su esencia. Entonces, con esto en mente, tenemos que ir directamente a Ezequiel 37. Y todos lo conocen bien. Ezequiel 37 está hablando de dos ramas. Romanos 11 habla de dos ramas. Aquí habla de 3 o 4 generaciones. Recuerda, para ser Israel estamos hablando por términos de la Torah Shebichtav, la Torah escrito. Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones para formar nación. Y en el 4 generación, aquí habla de 3 y 4 generaciones por la gracia. En el 4 generación tenemos los 12 tribus. Pero ser hijo de Abraham solamente no es suficiente, porque Ismael también fue hijo de Abraham. Ser hijo de Abraham y hijo de su hijo Isaac también no es suficiente, porque Isaac tiene un hijo que se llama Esav, Edom, y no es suficiente. Tercer generación, Jacob, ahora sí tiene la bendición completo, pero tiene que pasar por muchas cosas. Y es a través de sus hijos, 4 generaciones, que forma totalmente la nación, 12 tribus. Pero ¿qué pasa para nosotros o los otros o quien sea que es desconectado de esta bendición? Ezequiel 37 está hablando de la restauración de la descendencia de Israel que se desconectó a reconectar con los que preservaron la Torah, es decir, el pueblo judío, con ramas silvestres, como dice Rav Shaul, que algunos sí son descendientes de Israel, pero ya están desconectados halágicamente en términos de la Torah, aún la Torah escrito, ya están desconectados después de la tercera generación. ¿Qué puede hacer los que están desconectados? Si ya son, en términos legal, como gentiles. Si ellos pueden regresar, pues también gentiles pueden entrar. ¿Por qué leemos esto en Éxodo? Porque es en el Éxodo, Pesaj, en este evento, cuando comemos los panes sin levadura, como dice Rav Shaul, que es mandamiento aún para los injertados, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Por qué? Es la gran injerción. Cuando salieron de Egipto, los hebreos que no tenían Torah, piensan en esto, descendientes de Abraham que no tenían Torah completo, lo recibieron después. La salvación vino primero por creer en la palabra que el Eterno envió a través de Moshe y poner la sangre del cordero sobre sus puertas, que solamente sucedió una vez. Celebramos Pesaj cada año, pero sangre de cordero es un evento que sucedió una vez solamente. Cuando le pusieron, estoy hablando específicamente cuando ponieron la sangre sobre las puertas, eso fue una vez. Y eso se conecta con el sacrificio de Isaac en el monte de Moría, en Génesis 22. Ahí dice que el Eterno
va a proveer a través de él mismo un cordero. Dice se, compara Yitzhak como la palabra se. Pero eso fue algo que no fue cumplido hasta que vino Mashiach Yeshua Tzidkenu. Y conectando esto con Ezequiel 37, refiero a un comentario por un rabino no mesiánico, para que vean que todo lo que estamos diciendo es algo que viene directamente de las Escrituras. Y sí, yo estoy diciendo que esto es revelado y completo a través de Yeshua. Pero escuche lo que dice este rabino Itzi Hurwitz. Dice que la Haftarah de Shabbat Chol HaMoed Pesach es una profecía del libro de Ezequiel. Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Vio cómo Dios les devolvió la vida. Explicó Dios, era un mensaje para el pueblo judío, todo el pueblo de Israel. Aunque puedan sentirse como huesos secos, desesperanzados y cortados, Dios los resucitará de sus tumbas en el tiempo del Mesías. Es algo que tiene que ser el Mesías, bien clave, bien importante que saben esto. Aún los hermanos judíos que no son mesiánicos, que son mis hermanos, son tus hermanos si realmente eres parte de Israel, aunque no estamos de acuerdo de todo. Yo tengo familiares que no estamos de acuerdo de todo y todavía son mi familia. Entonces, dice, ¿por qué leemos esto en Shabbat Chol HaMoed Pesach? Rav Chai Gaon testificó que tenemos una tradición oral de que la resurrección de los muertos ocurrirá en el mes de Nisan. ¡Qué interesante! ¿Sabes lo que dice el pacto renovado? Que Yeshua Tzidkenu fue resucitado en el mes de Nisan. Y sigue. En Ezequiel 37:11 dice, nuestros huesos están secos. Esto se refiere a alguien que se da cuenta de que ha estado viviendo una vida sin Torah. Pausa. Si no estás de acuerdo, anda a leer Efesios 2. Cuando Rav Shaul está hablando de los gentiles y dice, estaban muertos sin pacto. ¿Y qué dice Rav Shaul en Gálatas capítulo 2? No somos pecadores gentiles, es decir, los gentiles son pecadores porque no tienen Torah. Hablando de los que no han sido injertados a través de Yeshua, obviamente. Siguiendo con el comentario. Sin embargo, sabe que siempre puede regresar a Dios, incluso después de toda una vida sin Torah. El otro aspecto del versículo dice, nuestra esperanza está perdida. Esto se refiere a alguien que piensa que después de tantos años, el cambio es imposible. Esto es peor porque no ve la posibilidad de regresar a Dios. Pero incluso en su caso, debido a que todavía vive entre otros judíos, que a través de su amor, hablando de un judío secular, por ejemplo, que a través de su amor por otro judío, seguramente tendrá un efecto en él. Él también regresará. Pero estamos aislados. El último parte de este versículo se refiere a la persona que ha abandonado la comunidad judía. ¿Recuerda dónde empezamos esta enseñanza? Los desterrados, los nidajim. Nidak significa alguien que ha sido cortado del pueblo de Israel. Los Bnei Anusim, y esto está incluyendo los gentiles, todos que están afuera de los pactos. Y por eso no hay nadie que puede afectarlo. Aún así, Dios encontrará una manera de despertar en él el impulso de regresar.
Y como decimos en el principio, este mismo Midrash por este rabino, dice, Dios los resucitará de sus tumbas en el tiempo del Mesías. Y es el mensaje que nosotros estamos predicando hoy, que el Eterno ya ha enviado una rama de su gracia, uno que es guardián de su gracia, de su bondad, enviado a los que están completamente desconectados del pueblo de Israel. Pero a través de este Notzer Gesed, este rama guardián de la bondad del Eterno, el Espíritu de Mashiach, que puede habitar adentro de nosotros, es enviado solamente por un nombre, y su nombre es Yeshua. Y Él es quien fue resucitado en el mes de Nisan. Y nosotros testificamos que Él vive, y vive adentro de nosotros, y puede vivir adentro de ustedes si lo reciben. Pero los que no creen y no son parte de Israel no tendrán resurrección. El pueblo judío todavía no tiene completamente la revelación de Mashiach, porque hay un velo que Hashem ha puesto hasta Meloh HaGoyim, hasta plenitud de los gentiles. Cuando los creyentes de Yeshua en las naciones paran de vivir como gentiles y regresan a los pactos de Israel en mérito de Yeshua, y testifican al pueblo de Israel que son estos huesos, no porque piensan que son de un tribu perdido solamente, porque eso es depender en tu carne. Y después de tercera generación ya estás desconectado del pueblo. Y hay solamente una manera de regresar para gentil o descendiente de Israel, como los Bnei Anusim. Todos que están afuera de los pactos solamente tienen una posibilidad de regresar. Y su nombre es Yeshua. Y es a través de Él que nosotros podemos recibir y compartir de la resurrección. Porque somos una vida nueva cuando Él vive adentro de nosotros. Y ya no vivimos una vida sin ley, una vida llena de paganismo, sino una vida de santificación en Yeshua. Shabbat Shalom.